Hola a todos, en este video tutorial voy a mostrar cómo utilizar la función sumar.si.conjunto en Excel 2021. La función matemática sumar.si.conjunto permite sumar un rango de celdas que cumplen una o varias condiciones. En este ejemplo quiero sumar los precios de aquellas viviendas que pertenecen a la etapa Tarragona. En esta celda escribo el signo igual, la palabra sumar, y doy doble clic izquierdo en la opción sumar.si.conjunto. El argumento rango suma es el rango que incluyen los valores a sumar. Selecciono los precios de las viviendas. Escribo punto y coma. Rango criterios 1 es el rango donde se evalúa el criterio 1. Selecciono las direcciones de las viviendas. Punto y coma. Criterio 1 es la condición que se evalúa en el rango criterios 1. En este caso es la etapa Tarragona. Abro comillas. Escribo etapa Tarragona. Cierro comillas y doy enter. Aquí tenemos el resultado. De todos estos precios, únicamente los pertenecientes a la etapa Tarragona suman $427,058. Otra forma de agregar el criterio 1 es eligiéndolo de una lista desplegable. Para ello he creado esta lista. Borro el texto del criterio 1. Selecciono la etapa Tarragona y doy enter. Se obtiene el mismo resultado. Si quisiéramos agregar otro criterio a esta función, escribimos punto y coma. Aparece el argumento rango criterios 2. Selecciono los estados de las viviendas. Punto y coma. Criterio 2. Abro comillas. Se puede escribir disponible o vendida como segundo criterio. Decido disponible. Cierro comillas y doy enter. Se aprecia un cambio en la cantidad. Ahora solo están sumados los precios de aquellas viviendas que pertenecen a la etapa Tarragona con estado disponible. Bueno, mi nombre es Jerry Rodríguez. Si te gustó el video puedes darle like, compartir, comentar. Super gracias. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.